¿Cuándo queda consolidada la práctica del periodismo en Europa? ¿Cuándo se puede decir, bueno, ya hay periodismo? Pues se puede ajustar bastante la fecha, a principios del siglo XVII, en los primeros años, en las 2 primeras décadas. ¿Por qué en ese momento y en otro? Porque antes había prácticas que también tenían que ver con lo que después terminaría por llamarse periodismo, pero estas prácticas anteriores son más episódicas, más dispersas, no son seriadas, no son periódicas, por tanto, ¿por qué en ese momento? Por 3 factores fundamentales. El primero es el correo, que ya a principios del XVII está muy bien organizado, hay un correo regular que une a todas las ciudades importantes europeas. El primero, por lo tanto, tiene que ver con la infraestructura. La segunda razón tiene que ver con la política. Los monarcas, que por aquel entonces van adquiriendo cada vez mayor protagonismo, eso del absolutismo que hemos estudiado tantas veces, necesitan de canales para la información y para la propaganda. La tercera razón tiene que ver también con la política, pero desde el otro lado, desde el punto de vista de los súbditos, la opinión pública. Empieza por aquel entonces, está documentado ya una preocupación de los súbditos por conocer lo que se cuece en las altas esferas de la política. Por lo tanto, demandan también por su parte información. ¿El periodismo llega a España, a la península, en el mismo momento y con la misma forma aproximada que en el resto de Europa? Pues la verdad es que sí. Hasta ahora los libros los que todos hemos estudiado decían que no, y hablaban del atraso del periodismo español y situaban el periodismo español sus inicios a finales del XVII, incluso directamente en el XVIII, pero el problema es que no se había estudiado, en fin, suficientemente los fondos anteriores. Ahora que ya los estamos estudiando, pues sí que sabemos que el periodismo llegó en la misma fecha y de la misma forma que llegó al resto de Europa. La Nueva Gaceta Romana es la primera publicación, no solo en Sevilla, sino también en España, que lleva el nombre Gaceta. Hay otra en Valencia por la misma fecha. ¿Qué significó? Pues lo que significó es que había un impresor que se había dado cuenta de que había ahí un mercado posible. La verdad es que su producto no tuvo mucha continuidad porque él rápidamente se fue a Málaga. Pero eso demuestra, primero, que a Sevilla llegaban las gacetas y se sabía que eso era un mercado posible, que se estaba demandando, y segundo, que este impresor pensó que habría mercado en la ciudad de Sevilla para ello. Así que una prueba muy importante del desarrollo del mercado de periodismo en Sevilla, a principios del XVII. Juan Sorano de Vargas es, de alguna forma, el primer impresor español y también en este caso sevillano, porque él, aunque no era sevillano, trabajó en Sevilla, que empieza a concebir la posibilidad de vender los productos, si no periódicamente, porque ahí hubiera dependido de fuentes que no era periódica, por lo menos de manera seriada, con regularidad. Él de hecho termina casi todo su impreso diciendo, y el jueves que viene va a salir otro impreso hablando de tal, y el lunes siguiente. Por lo tanto, este ya tiene la impresión de que las noticias se venden, no por lo que cuentan, sino porque la gente quiere información de manera continuada. Y eso es periodismo, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, es un verdadero pionero. Rodrigo de Cabrera es un impresor sevillano, en este caso no sabemos mucho de él, pero probablemente sí que era sevillano, y casi toda su vida profesional la hizo en Sevilla, algo en Cádiz, que es muy importante porque es el primero también en España que empieza a vender noticias de ámbito internacional de manera, de nuevo no periódica, pero sí seriada. Por lo tanto, es el primero que se da cuenta de que además de los casos sobrenaturales y además de las ceremonias religiosas o políticas, al público le interesa la información de actualidad. En este caso, información sobre la guerra de los cristianos contra los turcos en Centro Europa. La censura durante el siglo XVII en España ¿fue eficaz? ¿No lo fue? Eso es discutible. Desde el punto de vista del papel, desde luego que fue eficaz. Desde el punto de vista de los resultados generales, también lo fue porque hubo bastante miedo y bastante autocensura. Ahora, en la práctica, si lo que estamos preguntando es que si la censura funcionó bien como organismo dedicado al control de los impresos, en absoluto. No estaba bien organizada, no estaba bien repartida los cargos, por así decirlo, por lo tanto en la práctica se escapó bastante. Lo que sí que hubo una fuerte autocensura por parte de los impresores que les hizo no publicar nada a priori que ellos supieran que iba a molestar a las autoridades. ¿De qué obstáculo estamos hablando cuando nos referimos a la dificultad que tuvo el periodismo en España, que quizás fueron mayores que las que tuvo cualquier otro estado? Pues casi siempre tiene que ver con el hecho de que los Austrias en España, la dinastía que entonces gobernaba, como se sabe, estuvo implicada en un montón de conflictos bélicos que en la práctica lo que hicieron fue aislar a España durante algún tiempo, no de manera absoluta, pero sí de manera relativa. Hubo años, a principios de mediados finales de los años 30,
en los que parece que la información no llega, pero es que España está en guerra con Francia y con el resto del mundo de alguna forma. Entonces ese fue el obstáculo mayor. La censura por una parte, y sobre todo yo apuntaría a la continua, en fin, digamos, fervor bélico de los monarcas, que hicieron que España se mantuviera al margen de los circuitos de la noticia durante algún tiempo. ¿Por qué hay que abogar por la investigación en historia, teniendo en cuenta que parece que, puesto que hay que recortar, ¿en qué vamos a recortar? Pues en lo que se puede prescindir, que es lo que ya ha pasado en la historia. Pues totalmente en desacuerdo, como podéis imaginar. ¿Por qué? Porque la historia no es algo que ha pasado, la historia es un continuo, la historia somos nosotros. La historia no existe más allá de nuestras cabezas, y de nuestros libros, de nuestros papeles. La historia somos nosotros. Y para saber quiénes somos, tenemos que tener información de quiénes fuimos. Por ejemplo, en el caso concreto andaluz y sevillano, para romper de una vez con esa maldición que nos hace a nosotros mismos creernos que somos, bueno, pues más retrasados en términos culturales, que somos más dependientes, ¿no?, de lo que viene de otras capitales y demás, pues habría que sacar a relucir ese pasado importantísimo que hemos tenido y que nos ha hecho innovadores en muchos terrenos, por ejemplo en materia periodística. Sevilla, junto a unas cuantas capitales europeas, Ámsterdam, Londres, las ciudades italianas, Génova, Venecia, Sevilla fue un emporio en términos de mercado periodístico, es decir, uno de aquellos núcleos donde se hacía el periodismo más innovador, más creativo, más periódicos y mejores. Pues eso tenemos que saberlo, porque si no vamos a seguir estando convencidos de que no tenemos remedio, ¿no? Que somos malos, porque siempre lo fuimos y no podemos romper con esa dinámica. Pues sí que podemos, porque en algún momento no fuimos así. O sea que esa es la importancia de invertir en historia, cambiar la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. La investigación que se hace sí que es de calidad, y la verdad es que los nuevos historiadores, los más jóvenes, están absolutamente formados y lo han leído todo y tienen contacto con sus compañeros, colegas extranjeros, y eso está revitalizando mucho los estudios en historia del periodismo en España. A nivel europeo hay una escuela importantísima, se está trabajando mucho últimamente, se están haciendo publicaciones importantes. Todo tiene que ver con el hecho de que ahora no hace falta ir a la biblioteca para ver los periódicos antiguos, que hasta ahora pues era un requisito indispensable, sino que la digitalización afortunadamente hace que desde cualquier despacho, de cualquier universidad, se pueda acceder a esos periódicos, por lo tanto la investigación está muy favorecida últimamente.